los Marvel Comics, tus amigos. El Doctor Bien Strange. ¿Qué onda, Camilo? ¿Qué lees porno o qué? No, mira, estamos teniendo malos sueños. Es un libro de Editorial Lebrijes, autores de terror nacional. Oye, ¿tú sabrás algo de literatura gótica? Claro que sí. ¿Existe la literatura gótica? Claro que sí. ¿Y qué es la literatura gótica? La literatura gótica nace con el romanticismo, que es una tendencia literaria que rompe con lo clásico y comienza las vanguardias literarias. Y pues podemos hablar de una época que es principalmente siglo XVIII, siglo XIX, en donde tendremos obras maestras. Todo comienza con El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, y continúa con muchas obras góticas. Muchos de estos escritores se van a hacer famosos, y la novela gótica va a tratar diferentes temas, desde temas tenebrosos, científicos, que nos van a dar pauta a pensar en estas épocas oscuras, ¿no? Lo tenebroso, lo que Maupassant llamaba lo insólito, género fantástico llevado a lo insólito, que se diferencia de lo maravilloso, ¿no? ¿Y entonces toda la obra que escriben todos los góticos y demás no cuenta como literatura gótica? Claro que sí, pero estás hablando de... Tú preguntaste como literatura gótica, entonces hay muchas vertientes. Hoy día, siglo XXI, tenemos escritores góticos. H. Pascal, un escritor mexicano, pone una etiqueta de neogótico mexicano para los contemporáneos de nuestro país, que son escritores que ya no son exactamente el mismo tipo de literatura del siglo XIX, pero que están haciendo gótico en la época actual, además en una latitud diferente a Inglaterra, o Alemania o Francia, que es en México. En España, por ejemplo, el género gótico actual lo conocen como fosco. Son autores foscos. El género fosco se diferencia de Edgar Allan Poe, Locke, estos autores, porque son contemporáneos. Entonces, por ahí va un poquito. En varios idiomas, por ejemplo, en alemán es muy diferente el Goth del Gothic, principalmente porque el Goth es este gótico, volvemos a repetir, del siglo XIX para atrás, y el Gothic, que está más relacionado al Gothic Rock, que es un término inglés, está relacionado a la época contemporánea. Entonces Alemania sí distingue. En Alemania o en Inglaterra, por ejemplo, no se utiliza el término dark. En México se inventa el término dark, que es una palabra en inglés, pero para identificar un género que a los mexicanos nos gusta mucho, que viene de otros lados, pero se ha adaptado a México excelentemente. ¿Y por qué vale la pena leer a la nueva literatura gótica, este neogótico que mencionas? Bueno, obviamente vale la pena porque, como toda literatura, puede dejarte una enseñanza, puede proporcionarte placer, puede promocionarte muchas emociones diferentes, incluyendo miedo, incluyendo erotismo, incluyendo amor, incluyendo desagrado, disgusto. Entonces, como toda literatura, está viva y desde luego te puede hacer vivir a ti también. ¿Y qué títulos son los que tú recomiendas, así como que, sabes qué, quiero experimentar esto, ya me leía Bolaños y demás, ahora quiero conocer el gótico o el neogótico mexicano? ¿Tú qué autores recomiendas? De gótico mexicano, pues bueno, obviamente ahí sería como ir por editoriales más que por obras, porque cada editorial tiene muchas obras que recomendar, pero obviamente hay proyectos como Goliardos de H. Pascal, que ya les mencioné, el proyecto Sangre y Cenizas de Cristian Chavero, la poesía de Frisia Guerrero, el proyecto de Mario Cruz también. ¿Qué más? Obviamente les recomiendo que vean antologías, hay muchas antologías que pueden encontrar. Ahora, fuera de la propia escena gótica, van a encontrar libros publicados, por ejemplo, por la Secretaría del Estado de Puebla. Les recomiendo mucho La Sed, de Adriana Díaz Enciso, que es la letrista de Santa Sabina. Obviamente les recomiendo toda la obra de Adriana Díaz Enciso, que es poesía, pero esta que les menciono es una novela. ¿Qué más recomendarles? Obviamente recomendarles a Editorial de Lebrijes. Ahí estoy leyendo Malos Sueños, del cual hice el prólogo. Y pues por aquí tenemos algunos. También les recomiendo mi editorial, que se llama La Sangre de las Musas, y hemos publicado a muchos autores de varios de los proyectos góticos actuales, ¿no? En antologías, homenaje a Edgar Allan Poe, homenaje a Lovecraft,
Acabamos de sacar uno de chicas góticas que se llama Lenguas de Sal, que son de las principales exponentes de la escena gótica actual, mujeres. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Hay una riqueza vasta que no se da en otros países en cuanto a literatura gótica mexicana. Y bueno, una de las cosas que me he dado cuenta de literatura gótica o neogótico mexicano es que son muy autogestivos, o sea, no están esperando, buscando la beca, o están buscando quienes publiquen, sino como que ellos lo publiquen y demás. ¿Cómo ha sido en tu caso esta aventura a lo largo de 30 años de publicación de Sangre de las Musas? Sobre todo que el catálogo de Sangre de las Musas es muy, muy variado. Bueno, en el caso de nosotros, bueno, en mi caso llevo menos tiempo editando. Ahorita tenemos 20 años como Sangre de las Musas. Y de editar, pues hemos tenido muchos proyectos, desde el fanzine Los Duendes de Eva, una revista que se llamó La Encrucijada, que sí íbamos por becas y íbamos por patrocinios, tuvimos muchísimos. De hecho, nos fue muy bien con ese proyecto, auspiciado por Instituto de Cultura, antes de que fuera Secretaría, Instituto de la Juventud. Ganamos el Premio Nacional de Proyectos Juveniles, Librerías El Sótano, Fundación Cultural Pascual. Entonces, o sea, sí somos autogestivos, pero no estamos peleados con que nos puedan financiar algunos proyectos, ¿no? Seguimos con el Onder Ediciones y hoy día solamente tenemos la editorial La Sangre de las Musas. Entonces mi experiencia, pues obviamente colabora a que pueda tener un éxito, pues lo que estamos haciendo, lo que estamos publicando, los autores que estamos invitando. Hemos publicado a los autores más interesantes de ciencia ficción, terror y fantasía. Está entre nuestras líneas ha estado José Luis Zárate, Gerardo Horacio Porcayo, Mauricio Vares, en fin, muchos autores, Eusebio Rubalcaba, muchos autores. Entonces ha sido interesante a lo largo de los años pues hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo has sentido la evolución de las letras desde su inicio, de su explosión en los 90 a hoy día que existen hoy día? Pues hay muchos talleres. En realidad, por ejemplo, muchas de estas publicaciones han desaparecido y se han llevado al culto. ¿Por qué? Porque han sido tan buenas que nadie ha podido hacer algo igual. En el caso específico, La Mandrágora me parece uno de los fanzines mejor realizados de toda la historia del fanzine en México y tal vez en Latinoamérica, no solo de la escena gótica, sino de la historia del fanzine. Y ahí ya no podemos hablar de evolución, sino hablamos de cosas irrepetibles que han sucedido en la escena gótica. Hubo un periodo, si mal no recuerdo, comienza en 2005, en el que hubo grandes revistas de la escena gótica. Después obviamente había una revista gótica, había una revista Horda, Nocturna. Yo colaboraba en la que yo considero la mejor revista masiva, que llega a tirar 25,000 ejemplares, que se llamó Dark, escena Death Rock, ¿no? Gothic Death Rock. Es una revista que me parecía muy buena porque tenía todo lo cultural, ¿no? Literatura, artes escénicas, cine, muchas otras cosas que la mayoría de la gente no veía cuando compraba otras revistas y solo se encontraba con información musical. Hablando de las más importantes del mundo, como Orcus, por ejemplo, ¿no? Que son de culto. Pues bueno, en muchos países, en España, en Inglaterra, en Alemania, hay revistas sobre gótico que no hablan de todo lo que hablaba Dark. Entonces, por eso a mí me parece interesante. Pero también, o sea, es un material que perteneció a un periodo de tiempo que desapareció por muchas otras causas, pero paulatinamente se han creado otros proyectos. Entonces no creo que haya como tal una evolución, es decir, de un organismo pase a un organismo mejor, sino ha habido periodos de tiempo en toda esta escena que produce cosas diferentes. También ha habido cosas de pésima calidad, o sea, también hay que ser honestos, ha habido cosas de pésima calidad. Entonces, hay algunos que han sobrevivido desde principios de los 90 hasta la actualidad, como Mario Cruz, por decirte algo, en donde la narrativa de Mario Cruz me parece, en el mejor de los sentidos, estable. Es decir, él mantiene un estilo. Yo no puedo evaluar cuál ha sido mejor o menor de sus obras, pero me parece uno de los autores que se mantiene vigente, produciendo cosas nuevas y obviamente reeditando los libros que lo han hecho Mario Cruz, ¿no? Entonces todos han tenido algún tipo de formación. En mi caso, pues todas las antologías son diferentes, entonces no puede haber como un comparativo. Ha habido épocas en que publicamos más libros que otras, pero
pues no puedo decir que un libro sea mejor ahora que los que sacaba antes o A viceversa. Sara, te mencionas a Bernal y demás. Sin embargo, muchos de ellos, como sabemos, empezaron en fanzines y hoy día ya trabajan para Editorial B, diversas otras editoriales más establecidas. ¿Había un acercamiento por parte de las editoriales a escritores o al género como tal en busca de nuevos títulos? Sí, desde luego, pues tú mismo te estás respondiendo. Los autores que mencionas están trabajando no para, sino están editando en algunas editoriales grandes, sin descuidar esto. Por ejemplo, nuestro libro más reciente, uno de los más recientes, tiene una semana de nacido, que es Historias de Hombres Lobo, cuenta con la colaboración de Gerardo Porcayo. Entonces, más bien es al revés, los autores que pueden publicar en editoriales grandes, o que podemos publicar porque estamos publicando en editoriales grandes, también publicamos en editoriales pequeñas, ¿no? Y underground. O sea, la esencia no se termina por llegar a lo comercial, ¿no? O sea, eso sería importante. Un ejemplo muy claro es Arturo Flores, conocido en la revista gótica como Arturo Alangor, que hoy día es editor de Playboy México. Es una cosa que no me imagino que puede ser más comercial que eso, pero él sigue publicando con nosotros, con La Sangre de las Musas y con algunos otros proyectos, además de tener su propio proyecto editorial independiente. Entonces él me parece una referencia. También fue un goliardo, también nació de los talleres de H. Pascal. Entonces él me parece un autor clave, ¿no? Pero en realidad pues sí es las letras son letras y obviamente pues tenemos que comer y estamos a expensas de quién nos pueda comprar los textos. Y finalmente, ¿tú qué consejo le darías a los que quieren escribir a todos? Bueno, el mejor de los consejos es tomen talleres, impartimos muchos cursos a lo largo del año. Hay 1000 pretextos para no hacerlo, no me quedan los tiempos, me quedo muy lejos, yo no vivo en la Ciudad de México, etcétera. Tenemos cursos en línea para resolver eso, en donde pueden estar a la hora que ustedes quieran, desde el lugar que ustedes quieran, a precio más económico, personalizado. Entonces prepárense, a veces podemos mandar textos que se nos ocurren y que queremos mucho y decimos, ay, wow, está maravilloso, pero tal vez tiene mala ortografía, tal vez no tiene un planteamiento estructural, tal vez sus personajes no están bien construidos. Entonces pueden prepararlos en taller y también tenemos convocatorias abiertas todo el año. Entonces hay muchas convocatorias, los temas son distintos y esto puede ser un primer paso para darse a conocer y obviamente al empezar con un primer paso comienzas a caminar, ¿no? Entonces eso es lo que yo les recomendaría de inicio, ¿no? Si ustedes ya tienen obras publicadas y demás, pues bueno, también tenemos distribución. Entonces esa es parte de la propuesta de mi editorial en personal, pero hay obviamente muchos editoriales y pues lo ideal es que se acerquen a ellas, ¿no? Pues estamos en el canal del Expo Brujas, yo soy Carlos Camaleón y los invitamos a que sigan viendo este canal y obviamente apoyen a la literatura gótica mexicana.